Bueno, a continuación tendremos al profesor Hernán Zamora, profesor e investigador, geógrafo de la Universidad de La Habana, Cuba, doctor en Sistema de Información Espacial de la Universidad de Alcalá, España, doctorado de Ciencias Gerenciales de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ULAC. Bueno, el tema, las subregiones como ejes funcionales para la articulación de las cadenas productivas. Adelante, profe. No, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Como siempre es un privilegio la posibilidad de contar lo que hemos aprendido sobre estas cosas. Ciertamente cuando escuché al profesor Néstor Martínez me abrió la antesala para hablar de esto, porque precisamente cuando hablamos nosotros de las subregiones, vamos a hablar de los distritos motores de desarrollo, porque como un espacio de, digamos, de revisión histórica de lo hecho, tuvimos la fortuna, la posibilidad de trabajar bajo las orientaciones del comandante Chávez, quien definitivamente era un geógrafo a todas, a pesar de que la Academia Conservadora de la Geografía no lo reconocía. Ciertamente él nos dio las pautas y se realizó este trabajo en lo que es el Consejo Federal de Gobierno. Entonces, cuando nosotros hablamos de las subregiones, vamos a hablar de los distritos motores de desarrollo. Estamos hablando de subregiones de carácter geoeconómico que articulaban territorialmente la economía nacional. Esto fue muy interesante porque además fue resultado de una discusión bastante agria entre geógrafos, quienes decían que los distritos motores de desarrollo no eran una subregión, sino que eran otra escala. Por eso el tema de las escalas puede ser importante. Incluso esto era de cara a la discusión, a la primera discusión de la Ley de Ordenación del Territorio. Pero sin embargo, nosotros entendemos que efectivamente las subregiones, no importa como yo las denomine, siguen siendo espacios funcionales y que, como han demostrado los dos ponentes anteriores, desde la visión de la geografía, son absolutamente sistémicas, actúan de manera articulada. Y lo cierto es que cuando nosotros vimos estas subregiones económicas, que el comandante Chávez llamó distritos motores de desarrollo, nos obligó no solo a entender cuál era la articulación de carácter económico, o sea, no era el problema meramente económico, sino además nos obligó a buscar una comprensión multidimensional, porque no solo era, y en ese momento era la consolidación de las comunas ya como instrucción. Digo, estamos hablando que esto era un trabajo, una investigación que se desarrolló hace más de 10 años. Y ya el comandante Chávez insistía en la consolidación de las comunas, cosa que ahora lo vemos articulado en la 7T, porque cuando vemos el programa de la 7T es un programa absolutamente sistémico y que responde al resultado de la evolución de todo lo que hemos venido avanzando en el ejercicio de la planificación y construcción de nuestra sociedad. La desconcentración del territorio en función de las generaciones de poder, de fortalecimiento de las comunidades en función de un nuevo modelo económico, como lo plantea la primera T. O sea, es el hecho económico quien dinamiza, pero sin embargo, para nosotros fue fundamental la comprensión de las dinámicas de esos territorios. Cuando nosotros hicimos los análisis de los distritos motores de desarrollo, nosotros efectivamente vimos la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión ambiental, que además incluía la propia dimensión que plantea el profesor, la territorial, y una dimensión importantísima en nuestra comprensión del territorio de este análisis, que era la dimensión política. Nosotros inicialmente creíamos que la dimensión política tenía que ver con los resultados de las elecciones en el territorio y quién era quien mandaba, digamos, quien ejercía el poder desde la visión administrativa. Entendimos que la dimensión política tiene que ver con el reconocimiento de las relaciones de poder en los territorios, porque no pocas veces nos encontrábamos espacios donde nos decían: en Caracas manda Chávez, aquí mando yo. O sea, y eso se sigue repitiendo. Si yo, para entender este tema económico,
que tiene que estar articulado además con toda la visión de la CTT, no entiendo que desde el punto de vista político, la construcción de un nuevo, no, de un nuevo modelo político, de la construcción de las comunas, implica con identificar cómo son las relaciones de poder en los territorios, probablemente llevemos bastantes golpes. Porque entendimos, y esto, porque además este es un trabajo hecho desde la praxeología, o sea, se nos giró la instrucción, necesitamos construir espacios, subregiones que debían empezar a funcionar sobre lo que ya existía. Entonces, el comandante nos planteó en ese momento subregiones que fueron desde el punto de vista económico clasificadas con los elementos tradicionales. Entonces, teníamos Barlovento como una subregión o un distrito motor de desarrollo agroindustrial, Viru, Achaguas, agroindustrial, Caicara, Cabruta, agroindustrial, Barinas Boconó, Florentino, era agroindustrial, el Diluvio Palmar, absolutamente agrícola, Santa Elena de Guairén y Cabarú, como distrito motor de desarrollo turístico, las Tacarigua, las Tejerías industrial, Orichune y Matillure, agropecuario, Paria turístico y Sur del Lago, agroindustrial. Esas eran entonces las, digamos, especializaciones del territorio visualizadas meramente desde lo económico y la, digamos, las prácticas de los territorios. Y por supuesto, entonces nosotros nos dicen, estos son los territorios que hay que analizar, que hay que comprender y empezar a montar los distritos motores de desarrollo. Esto nos obligó a nosotros a pensar, ¿es meramente lo económico solamente que lo va a determinar? O en función incluso ya de lo que han planteado quienes me precedieron, una comprensión multidimensional del territorio que nos llevó primero a evaluar cuáles eran las formas de organización de la producción, cómo se encontraban los territorios, cómo actuaba la economía, la producción en el territorio, pero además cómo eso se vinculaba con el desarrollo de la conciencia del poder popular, la idea del poder y de la transferencia de competencia, cuál es el estilo científico y tecnológico que se iba a utilizar, que tiene que ver perfectamente con la sexta transformación, que es el ecosocialismo, ciencia y tecnología. Porque bueno, vamos a seguir produciendo, en el caso de, como se fijaron, buena parte de los distritos motores de desarrollo eran de carácter agroindustrial. Vamos a seguir trabajando con las mismas prácticas, vamos a seguir utilizando palatión, malatión, o vamos a buscar nuevos esquemas que respondan además a la necesidad de la preservación del ambiente, la preservación de la tierra. Por supuesto, el hecho cultural, o sea, ¿qué se dedica la gente? ¿Qué piensa? ¿Qué hacen? O sea, porque además nosotros no podemos intervenir los territorios desde Caracas o desde los centros de poder, y llegamos a la zona y decimos aquí lo que hay que hacer es esto. Lo que teníamos era que preguntar, y eso lo aprendimos, y por eso entendimos el tema de las relaciones de poder, preguntar en los territorios cómo la gente lo percibía. Obviamente, la articulación con, con las estructuras de poder existentes o u organizativas, y por supuesto, cómo en ese momento planteamos el tema del cambio de las relaciones sociales de producción. O sea, estábamos construyendo, apuntando hacia el socialismo. Hoy en día hablamos de las formas comunales, es decir, estamos en un proceso de permanente estudio y evolución, pero seguimos exactamente en la misma línea que el comandante Chávez en su momento nos planteaba. Y con estos elementos nosotros tuvimos que salir a los territorios. Esto fue el resultado del análisis para la comprensión de cómo abordábamos los distritos motores de desarrollo. Porque bueno, nos dijeron, estos son los territorios y ahora, ¿cómo hacemos? Sí, uno de los elementos fundamentales que además es válido y sigue aplicando, nosotros vamos a usar como referencia el Orichuna Matillure, pero esto fue lo mismo que se aplicó para todos los distritos motores de desarrollo, pero que además sigue aplicando para la construcción de subregiones geoeconómicas. Primero que intentamos identificar cuáles eran los proyectos dinamizadores, es decir, en dónde el Estado había hecho las grandes inversiones para tratar de dinamizar desde el punto de vista productivo los territorios. Pero además identificamos no solo las inversiones, sino dónde estaban los recursos, quién los estaba dando, o sea, cómo se manejan.
qué créditos, cómo era la cosa, entender qué se producía, porque muchas veces uno visualiza cosas fuera del territorio y cuando llegas a él, el territorio te dice que eso no es posible porque no hay nada como un buen constructo teórico hecho desde la ciudad cuando tienes que ir a los trabajos en los territorios. Y por supuesto, ver cómo todo eso se articulaba. Nosotros cuando analizamos este distrito motor, bueno, lo primero que vimos es que se habían instalado varias empresas socialistas ganaderas, empresas ganaderas cárnicas de leche, productoras de queso, que además se habían generado un montón de créditos del Banco Agrícola de Venezuela, el FONDAS, el Fondo de Compensación Interterritorial, es decir, habían varias fuentes de financiamiento, cosa que hoy no tenemos, resultados de la guerra económica. Nosotros no podemos perder de vista que esto fue concebido antes de que arreciara la guerra económica. Y por supuesto, identificar cuáles eran los centros agroproductivos que se encontraban en el Orsa, las leguminosas, la siembra de caraotas, los frijoles, en fin, y cómo era que esa actividad se daba en el territorio. Bueno, y cómo se hace, cómo lo hace la gente, cuáles son los elementos de esa cadena productiva, cómo está organizada. Se nos tocó analizarla, irla desagregando en función de las prácticas productivas del territorio. Entonces, bueno, había pesca y se había creado una red de innovadores de, eh, de innovadores socialistas productivos que tiene que ver con el nuevo modelo tecnológico. O sea, cuáles son las formas, en este caso era asociado solamente el tema de la pesca y la acuicultura, cómo se iba a procesar, cuánto se iba a procesar. Existía la planta procesadora, entonces si ese centro pesquero está, yo puedo arrimar a él cómo va a ser mi cadena de transporte y por supuesto dónde lo voy a comercializar. Una de las cosas que nosotros identificamos de lo que era un elemento fundamental en estas cadenas de producción que nosotros no teníamos control o que además estaban muchas veces en manos de quienes siempre nos han adversado eran las cadenas del frío. Resulta que cuando se trata de no solo el transporte, sino la cadena de frío de eso, nosotros no teníamos ningún tipo de control. O el control era media, o peor aún, eran imaginarios sociales sobre las cadenas del frío. Por eso es tan importante entender a ciencia cierta cómo funcionan las cadenas productivas en los territorios, en las subregiones, para poder trabajar sobre ellas. Otra de las que nos fue para nosotros sumamente interesante aprender además fue la cadena productiva de los cereales, la leguminosa y las hortalizas. Fíjense todos los procesos que eso conlleva, cada una de las fases de esa cadena productiva que fue necesario conocer en el territorio, pero además no solo conocer en el territorio, esto desde el punto de vista funcional, sino que era necesario conocer cuántos muchachos y muchachas se estaban formando en el territorio, dónde se estaban formando, pero además conocer cuáles eran las organizaciones de base del poder popular que iban a incorporarse a eso. Es decir, todo esto, porque esto funciona independientemente de nosotros, pero cómo, y hoy en día, cómo las 7T articulan en este proceso era fundamental. Fue para nosotros un ejercicio de aprendizaje realmente, por eso insistimos que yo con pocos geógrafos tan buenos he trabajado como con el comandante Chávez. Realmente esa visión que él tenía del espacio y de las relaciones en los territorios era fundamental. Y nos tocó ir identificando esto, por ejemplo, identificar que el tema de los hilos era un tema fundamental. Nosotros tuvimos que ir ponderando además quién tenía qué cosa, cómo lo manejaba, cuáles eran las relaciones, incluso en esa época fue, y por eso insistimos que aprendimos tema de las relaciones de poder en el territorio. Porque una cosa es ese poder que es simbólico o ese poder que pudiera ser nominal y otra cosa es el poder fáctico. O sea, quien realmente manda en los territorios. Y eso es clave, o eso fue uno de nuestros aprendizajes clave. Estamos evaluando las mismas cadenas y, por ejemplo, mm, no viene más nada. Ajá, estaba la del arroz, que en esa
logramos desarrollar esta propuesta de mapa de los distritos motores de desarrollo. Un elemento fundamental y que aquí se mencionó es que todos ellos estaban articulados por la red ferroviaria que estaba en ese momento en proyecto. Todos los distritos motores de desarrollo estaban concebidos para que estuviesen articulados por la red ferroviaria y que permitiesen además ser complementarios con los otros subdistritos motores de desarrollo. Es decir, no es que yo produzco exclusivamente en mi territorio, en esta subregión, para la capital o para los grandes centros de consumo, como explicaba el profesor, sino que además cómo ellos se complementan fue parte de las tareas que nos quedaron pendientes. El análisis de de las cadenas de complementación desde lo productivo. Pero el elemento clave, y en ese momento así se concibió, era que ellos estaban todos articulados en torno a la red ferroviaria como columna vertebral. Porque efectivamente, si yo no tengo mi red de transporte, mis líneas vitales claras para poder desarrollar mi actividad productiva y fortalecer mis cadenas de producción, pues los resultados eran previsibles, donde por mucho desarrollo de la conciencia, por mucho desarrollo de las otras dimensiones, probablemente los proyectos no llegasen a su mejor resultado. Esto que estoy compartiendo con ustedes ha sido parte del aprendizaje y la comprensión de las subregiones. Por eso, insistimos en que más allá de las diferencias que pueda haber entre unos y otros geógrafos y geógrafas con respecto a lo que es una subregión y ponerle un nombre, ciertamente el hecho económico nos permitió entender que hay un nivel de articulación territorial desde lo económico, basado en la comprensión de sus cadenas productivas, que fueron denominados los distritos motores de desarrollo, pero que cuya visión no era exclusivamente economicista, era una visión multidimensional que contemplaba todos los elementos, porque fíjense que incluso cuando revisábamos y buscábamos los documentos para la, hacer la presentación y los íbamos leyendo, nos íbamos dando cuenta que todos esos estaban perfectamente reflejados en las 7 transformaciones. Nada de lo que nosotros estábamos planteando hace 10 años, nada de lo que el comandante Chávez nos instruyó en ese momento está ajeno a las 7 transformaciones que se están planteando ahora. El nuevo modelo económico, el tema de la organización social, que es nuestro nuevo modelo político, las comunas, el ecosocialismo y la ciencia y la tecnología, un nuevo modelo, por supuesto, el fortalecimiento, incluso en el ámbito en la 6ª transformación que tiene que ver con lo geopolítico, buena parte de los distritos motores de desarrollo estaban concebidos para que parte de su producción formara parte de la oferta exportable de nuestro país en el cambio del modelo de desarrollo. Creo que uno de ellos era el distrito motor de desarrollo Barlovento, cuya producción de plátano se veía exportada hacia esa frontera nuestra poco desarrollada que es nuestra frontera Caribe. O sea, cómo yo lo articulaba con el Caribe Oriental y, por ejemplo, cómo se lograba generar modelos económicos que fuesen altamente eficientes y ambientalmente sostenibles. Era parte de las discusiones. Creo que este trabajo, por supuesto, cuando lo vemos en la distancia, tenía muchas falencias, teníamos elementos que no consideramos, elementos que hay que volver a reconsiderar, pero ciertamente nos demuestra. Y pues cuando escuché a los profesores anteriores, pues me quedó mucho más claro, que es que las subregiones son el espacio absolutamente funcional donde se pueden ir generando los cambios que permitan transformaciones en las regiones y por supuesto en el país. Yo no creo que hay mucho más que contar sobre esto. Estaba, por supuesto, todo el ámbito legal, se hicieron unos decretos, se preparó todo eso. Había una visión de convertir los distritos motores de desarrollo en especie de órganos del territorio con una estructura y una dinámica propia, cosa que no tiene sentido hoy a la vista de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las comunas, los ejes comunales. Es decir, ha habido una evolución en el pensamiento político, incluso de nosotros mismos,
y desde el punto de vista técnico con respecto a esto. Yo, pues como siempre, les agradezco la posibilidad de que me hayan permitido contar lo que se hizo, resultado del trabajo de un montón de compañeros y compañeras que en ese momento en el Consejo Federal de Gobierno estuvimos encargados de la tarea de hacer este trabajo. Muchas gracias.